Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio y qué honor es estar aquí en este lugar. Primeramente que todo, quiero agradecer. Me está golpeando esto. Primeramente que todo, quiero agradecer a los pastores Granados y a todos ustedes por la invitación. De veras que lo cuento un honor y lo cuento un privilegio. La Iglesia Centro Cristiano Internacional realmente ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, en mi corazón y en el corazón de nuestra familia. En inglés hay una expresión que dice que aquí fue a donde yo me corté los dientes. Serví como pastor asociado, como pastor de jóvenes en la mesa directiva, en varios lugares, y Centro Cristiano ocupa un lugar muy valioso en mi corazón. Cuando mis padres, junto con otras familias, plantaron esta iglesia, en mi mente joven yo nunca me imaginé lo que Dios alcanzaría y hasta dónde llevaría a Centro Cristiano Internacional. Yo era tan solo un joven y hoy estamos celebrando 35 años de aniversario, que realmente son 35 años de lo que yo llamo la gracia y la misericordia de Dios. Son 35 años de amén. Son 35 años de personas liberadas, de almas alcanzadas, de hogares restaurados, de personas bautizadas, de ministerios lanzados, de personas discipuladas, de comunidades impactadas y personas enviadas. Son 35 años cumpliendo con la gran comisión. Y me siento muy contento de ver lo que el Espíritu Santo ha hecho y de la manera en que Él se está moviendo de una manera especial sobre Centro Cristiano Internacional. Así de que quiero felicitar a los pastores Granados y a la iglesia en general en este aniversario monumental de 35 años. Por experiencia le puedo decir que muchos comienzan, pocos continúan, y 35 años es un testimonio de la fidelidad de Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Como mencionó el pastor, conmigo están algunos hermanos de la iglesia, diáconos y miembros de la mesa de ancianos, así de que le doy gracias a ellos por estar con nosotros. Pero antes de predicar, también quiero hacer una pausa y quiero agradecer. Yo creo que en medio de toda la celebración se nos olvidó algo. Yo sé que ustedes estuvieron orando por mí cuando fui diagnosticado por cáncer. Como ustedes saben, hace unos años, hace un año y medio atrás, fui diagnosticado con cáncer en 4º grado. El cáncer lo tenía por todo mi cuerpo, pero hoy estoy parado aquí como evidencia de la respuesta de Dios a sus oraciones. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por sus oraciones. Muy bien, cuando pensaba en qué compartir con ustedes, pensé en dos cosas, y se lo decía al pastor Granados esta mañana en una charla que tuvimos. En lo maravilloso que es poder decir que Centro Cristiano Internacional ha sido fiel y ha permanecido sirviendo y ministrando a la comunidad por 35 años. Y segundo, lo difícil de esa tarea. Y a lo que me refiero es que estamos viviendo en tiempos difíciles, y el mantenerse fiel como iglesia en hacer la voluntad de Dios y cumplir con la gran comisión llega a ser de suma importancia para toda iglesia. Entonces, en este aniversario quiero hablar con ustedes de un tema que le he titulado ¿Cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles? Como individuos todos somos la iglesia de Jesucristo, y si vivimos para Cristo de la manera correcta en tiempos difíciles, eso garantizará que la iglesia pueda continuar vibrante en su llamado y permanecer por muchos años más. Le decía al pastor Ganado que después de todo, ese es el deseo de todo pastor. El deseo de todo pastor es que la iglesia que nosotros pastoreamos
permanezca fielmente cumpliendo con su propósito por 100, 200, 300, 400 años más si el Señor aún no ha regresado. Pero para que eso ocurra, la iglesia, sus miembros, deben aprender a vivir para Cristo en tiempos de dificultad. Entonces, por favor, vayan a sus Biblias y ábranlas a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. Este será nuestro texto central y lo estaremos leyendo en unos momentos. Pero primero, ¿por qué no vamos en oración al Señor y dedicamos este tiempo a Él? Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Te pedimos que nos hables hoy. Te pedimos que le hables a nuestro corazón y a nuestra vida y que lleves el fruto deseado en cada alma. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero yo estuve aquí predicando hace 5 años. Eso fue agosto 19, casi un día a la fecha del 2018, cuando ustedes estaban celebrando 30 años de aniversario. En esa ocasión prediqué un tema que le titulé Ama el pasado, pero vive el futuro. Y la verdad es que en los últimos 5 años muchas cosas han pasado. Los últimos 5 años han sido tremendamente difíciles y complicados, no solo a nivel personal, sino también a nivel local, nacional y global. Como les mencioné, a mí me dio cáncer, luego Jane también tuvo una cirugía, hemos pasado por situaciones difíciles. Y hace 5 años, mis amados hermanos, difícilmente pudiéramos haber imaginado lo que estaba a punto de ocurrir. El COVID-19, un bloqueo mundial, una nueva palabra, pandemia. Algo llamado quedarse en casa. Y después de eso vino la agitación económica. Problemas en las ciudades, una crisis de confianza, un número creciente de muertos y luego se inició la búsqueda de la vacuna. Agréguele a todo eso un brote de incendios forestales. Mi esposa y yo, nuestra familia fue evacuada 2 veces de nuestra casa por los incendios, inundaciones y huracanes. Encima de eso, tuvimos la elección más polémica que se pueda recordar en la historia de este país. El clima político dividió y fragmentó nuestra sociedad y nuestra nación. Y todavía no nos hemos recuperado de ese golpe. Y después se desató la guerra sobre la santidad del matrimonio y la interminable pelea sobre los temas de identidad y de género. Y la lista sigue y sigue y sigue. Los últimos años han sido como si estuviéramos gateando por un campo minado con los ojos vendados. Y lo peor de todo es que nadie sabe lo que el futuro traerá. Así de que, a cambio de agregar especulación acerca del futuro, mejor quiero abordar una pregunta fundamental. Y es cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles. Y eso nos lleva a nuestro texto central, 2 de Corintios 5, 11 al 13, se lo quiero leer. En 2 de Corintios 5, 11 al 13 dice: por tanto, sabemos lo que es temer al Señor. Tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. Bueno, creo que estos 3 versículos nos dan una vía clara para vivir en medio de tiempos difíciles. Estos versículos nos muestran la forma correcta de vivir y de responder en tiempos difíciles, sin importar lo que el futuro pueda traer.
Entonces quiero compartir con ustedes 3 respuestas claras a esta pregunta central de cómo vivir para Cristo en momentos difíciles. Así que ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy? Si ese eres tú, escríbelo en tus notas. ¿Cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles? Primero, vivamos con un sentido de urgencia. Segunda de Corintios 5:11, la primera parte, se lo leo otra vez, dice: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Creo que si yo hiciera la pregunta, ¿qué es temer al Señor?, la mayoría de nosotros no estaríamos tan seguros de cómo responder a esa pregunta. Nosotros preferimos hablar de amar al Señor, y siempre hay un lugar para eso. De hecho, en 1 de Juan 4:19 dice que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Eso quiere decir que si Él no nos hubiera amado primero, nosotros nunca le hubiéramos amado a Él. Entonces hay un lugar destacado en la vida cristiana para amar al Señor Jesús. ¿Cómo no amarle después de todo lo que Él ha hecho por nosotros? Sin embargo, en nuestro texto central, Pablo pone el énfasis en un lugar diferente. De hecho, de acuerdo con el versículo anterior, en 2 de Corintios 5:10, Pablo estaba hablando de aquel día solemne en el cual todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Ningún cristiano se podrá escapar de ese gran día. En aquel día todos vamos a responder por las cosas que hicimos en la vida, sean de valor o sin valor. Y las cosas sin valor, dice la Biblia, que en sí mismas no fueron malas, serán quemadas ante nuestros ojos. Ahora, si eso no te molesta, entonces necesitas una mejor conciencia. Yo sé que es fácil justificarnos y tratar de tapar nuestros errores. Somos buenos para poner excusas y para pasarle la papa caliente a otra persona. Sin embargo, nada de eso funcionará cuando estemos ante nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Su mirada de fuego eliminará todas las excusas y la verdad saldrá a la luz. Por eso es que Pablo dice en nuestro texto: sabemos lo que es temer al Señor. ¿Pero qué es temer al Señor? Bueno, el temor al Señor es una combinación de honor y respeto. Eso quiere decir que si entendemos que algún día futuro vamos a tener que presentarnos al Señor, eso debería afectar la forma en que vivimos en el presente. En otras palabras, el saber que el Señor me ama y el saber que algún día estaré frente a Él para darle cuentas, eso debería motivarme a hacer lo correcto. En este caso, Pablo dice que debido a eso tratamos de persuadir a todos. Él sabía que Dios lo amaba y él sabía que tenía que presentarse al Señor, y por esa razón es que él dice: tratamos de persuadir a todos. Esa frase habla del deseo, de la urgencia que Pablo tenía para que todas las personas llegaran a conocer a Cristo. Y esa debe ser la tarea esencial de la iglesia en general. Y aunque Pablo sufrió palizas, encarcelamiento y soportó condiciones duras mientras viajaba, todo eso valió la pena por difundir el evangelio. De hecho, esa es la misma razón por la cual muchas personas dejan la comodidad de sus vidas para hacer el trabajo misionero. Por eso es que los misioneros se dispersan hasta los confines de la tierra para compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un sentido de urgencia. Note el verbo que Pablo usa. Él dice persuadir. Él no dijo los intimidamos. Él no dijo los amenazamos. Él no dijo los engañamos. No, ¿por qué? Porque eso no funciona. Al contrario, ¿qué es lo que hacemos como iglesia? Nosotros oramos por oportunidades y luego compartimos a Cristo de manera abierta y honesta para persuadirlos para que lo conozcan como su Salvador personal. Entonces, debido a que sabemos lo que es temer al Señor, debemos de tener un sentido de urgencia y debemos hacer todo lo que sea posible para persuadir a otros a que se unan a nosotros a seguir a Jesucristo. ¿Cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles?
Iglesia, tenemos que aprender a vivir con un sentido de urgencia. La iglesia no existe para entretenernos entre sí. La iglesia existe para alcanzar a personas para Cristo. La iglesia existe para alcanzar al que todavía no ha escuchado el mensaje de salvación de Jesucristo. Vivamos con un sentido de urgencia. Segundo, vivamos vidas transparentes. La segunda parte del versículo 11 y el 12 dice: aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan que responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Estos versículos evocan una pregunta. ¿Es tu vida un libro abierto? ¿Vives una vida transparente? Creo que la mayoría de nosotros dudaría en responder afirmativamente a esta pregunta. ¿Por qué? Porque si has vivido lo suficiente, tendrás muchas cosas de las que prefieres no hablar en público. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el primero en decir eso. No obstante, Pablo no estaba preocupado por eso. De hecho, Pablo fue muy abierto acerca de su pasado. Pablo, antes de tener el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, odiaba a los cristianos y trató de acabar con ellos. Esa fue precisamente la razón por la cual él iba a Damasco en primer lugar. Pablo había sido enviado para acabar con el creciente movimiento cristiano. Y puesto que Pablo no trató de ocultar su pasado, nadie podía culparlo. Es más, Pablo mismo dijo que Dios lo conocía por completo y él esperaba que los corintios lo conocieran de la misma manera. Pablo quería que ellos se sintieran orgullosos de él. Ahora, eso suena extraño hasta que lo pensamos detenidamente. ¿Por qué? Porque los cristianos hablamos de no poner a la gente en un pedestal, pero Pablo no pareció preocuparse por eso. De hecho, en 1 Corintios 11:1, Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos pudiéramos parar en algún lugar alto y hacer esa misma declaración? Oiga, imítenme a mí como yo imito a Cristo, síganme los buenos. ¿Cuántos de nosotros en realidad pudiéramos hacer eso? A veces nosotros nos definimos por nuestro rol en la vida. Somos un estudiante o padres o propietario de un negocio, médico, abogado, maestro, ministro, etcétera. Y esos roles son verdaderos. Sin embargo, esos roles no llegan al núcleo de quienes realmente nosotros somos. Por esa razón fue que Pablo encontró su identidad en Cristo. Esa es también la razón por la que Pablo regresa una y otra vez a esa pequeña frase: en Cristo. En la raíz de todo, Pablo era un hombre en Cristo y eso lo cambió todo. Para decirlo en términos modernos y me entiendan los más jóvenes, Pablo no luchó con su identidad. Él no luchó con su imagen de sí mismo, porque él estaba cimentado en Cristo. Entonces, amén. No importaba si Pablo tenía un techo en la cabeza o si dormía bajo las estrellas. Pablo estaba contento donde fuera que él estuviera, puesto que él miró a los demás no para que determinaran su valor o para que determinaran quién él era. La verdad es que todos necesitamos buenos modelos a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Y en muchos sentidos los necesitamos hoy más que nunca. Por eso Pablo pudo decir ahí en nuestro texto, en 2 Corintios 5:12, les damos la oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros. En otras palabras, Pablo quería ser un modelo a seguir. Y esto significó presentarse, ofrecerse como una persona digna de confianza, una persona que vivía una vida transparente. Yo entiendo las muchas advertencias sobre no idolatrar a nuestros líderes espirituales,
Pero el hecho de que algunos líderes espirituales han fracasado, eso no significa que no debamos confiar en nadie. Podemos confiar y seguir líderes espirituales dignos. Simplemente no los tratemos como si ellos no pudieran hacer nunca nada malo. Necesitamos modelos, no ídolos. Y no permitas que el fracaso de algunos amargue a confiar en los demás. Ruth Graham dijo esto. Ella definió un santo de esa manera. Ella dijo: un santo es alguien que hace fácil creer en Jesús. Wow. Yo creo que esa es una meta digna para todos nosotros. En mi caso, yo tengo la sagrada obligación de vivir mi vida de tal manera que mi familia, que mis amigos, que mi iglesia, que quienes siguen mi ministerio encuentren fácil seguir a Jesús. Que yo no lo complique, sino que yo lo haga fácil. Que la gente diga: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Si eso es lo que significa ser un cristiano. Pero para poder hacer eso tenemos que aprender a vivir vidas transparentes. ¿Cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles? Vivamos vidas transparentes. Qué feo es cada vez que escucho a una persona decir: ser cristiano y ser como esa persona, ¿para qué? Tenemos que aprender a vivir vidas transparentes para Cristo. Y tercero y último, aunque me voy a ocupar más en este punto, cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles: vivamos sin pedir disculpas por lo que creemos. Leo el versículo 13. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. En Pablo había un celo, un deseo ardiente que causó que los demás pensaran que él estaba loco. Se lo voy a explicar. Porque usted, para entender este texto, tiene que regresar a Hechos 26. En Hechos 26 se registra la reacción de un hombre llamado Festo, un gobernador romano de Judea. Cuando Festo escuchó la historia de Pablo, él quedó perplejo, porque de acuerdo a Hechos 25:19 involucraba el testimonio de Pablo sobre un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo estaba vivo. Así de que al día siguiente Pablo da su testimonio público ante el rey Agripa. Y Pablo hizo una pregunta en ese testimonio en Hechos 26:8 que todavía surge hoy 2000 años después, y fue esta. Él dijo: ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar de entre los muertos? Así que Festo, cuando escuchó esto, ahí mismo interrumpió a Pablo en Hechos 26:24 y le dijo: Pablo, estás loco. Hay otras formas de decirlo, ¿cierto? Se le fue la onda, o está desvariando, o perdió el norte, o está fuera de sí. Y la gente suele decir cosas así porque es más fácil descartar a una persona como loca cuando no queremos tomarla en serio. En el caso de Festo, él descartó a Pablo como un lunático altamente educado. ¿Por qué? Bueno, porque al descartarlo como un loco, Festo no tenía que considerar la evidencia de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces es mejor decirle que es un loco, es mejor decirle que es un aleluya. Esos que brincan allá, que mueven banderas, son unos locos, porque prefieren llamarnos locos que mejor indagar las escrituras. Ahora, menciono todo esto porque Pablo sabía que lo que sus críticos pensaban de él, y a él no le interesaba eso, no le molestaba eso. Es como si Pablo les dijera: si crees que estoy loco, está bien, porque no estoy haciendo esto para tu aprobación, lo estoy haciendo para mi rey.
Pablo no se disculpó por lo que él creía. Él no trató de explicarlo y ciertamente no pidió perdón ni prometió estar menos loco la próxima vez. No. Lastimosamente, hoy en día hay muchos cristianos que están tan preocupados por encajar en la cultura y no ofender a la gente que casi nunca causan una escena. De hecho, nadie ni siquiera se atrevería a llamarlos locos. ¿Por qué? Porque se parecen igual que ellos. Para ser claros, no estoy sugiriendo que debemos actuar como locos para generar oposición. No, eso no es lo que estoy diciendo. Solo estoy mencionando que Pablo sabía que la gente lo malinterpretaría y eso estaba bien con él. Iglesia, esto debe estar bien con nosotros también. Seamos sinceros. Nosotros los cristianos somos de mente estrecha acerca de la verdad de Dios. Nosotros los cristianos creemos en algo que muchas personas en el mundo encuentran una locura, lo encuentran increíble creer. Escucha, nosotros creemos que Dios ha hablado a través de su palabra y que su palabra debe ser obedecida. Nosotros no debatimos acerca del no matarás o que la salvación se encuentra en nadie más o abstenerse de la inmoralidad sexual. Nosotros creemos que Jesús estaba hablando en serio cuando él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nosotros creemos que este libro negro es palabra de Dios. Nosotros creemos que Jesús nació de una virgen y que vivió una vida sin pecado. Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado, pero al tercer día fue levantado entre los muertos. Nosotros creemos que Jesús es el único camino al cielo. No hay otra manera. Nosotros creemos que Jesús regresará por su iglesia. Nosotros creemos que su reino durará para siempre. Nosotros creemos que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. Nosotros creemos que hay un cielo y que hay un infierno. Y mis amados hermanos, eso tan solo es el comienzo de lo que nosotros creemos. Ahora tú entiendes por qué nos llaman locos. Nosotros creemos que Dios ha establecido límites de la conducta aceptable y que su palabra es definitiva. Para ser más explícito, nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros creemos que el matar a los no nacidos mediante el aborto es pecado. Nosotros creemos que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Ahora, yo sé que estas posiciones no son populares en el siglo que vivimos. Yo sé que esas posiciones van en contra de la corriente cultura de nuestro tiempo. De hecho, algunas personas quieren silenciarnos por completo. En estos días tú debes tener cuidado con lo que dices. Si eres abierto acerca de tu fe cristiana, algunas personas te marcarán. They will rate you en las redes sociales. Lo han hecho conmigo. Te convertirán en una víctima de la cultura de cancelación. Lo han hecho conmigo. Y puede que hasta te llamen nombres feos. Sin embargo, nada de eso es nuevo. Si tomamos la Biblia en serio, entonces debemos hacer lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Negarnos a disculparnos por lo que creemos. Creemos en la palabra de Dios y todo lo que ella dice. Es mejor que piensen que estamos locos si ese es el precio de la fidelidad a Dios. Así que, iglesia, te quiero desafiar a que nunca te disculpes por la palabra de Dios. Nunca te avergüences del evangelio de Jesucristo. Nunca te quedes callado solo para verte bien con alguien o con un grupo de personas. Los cristianos no encajamos y nunca encajaremos. Somos tontos si hacemos de la conformidad la meta de nuestras vidas.
me encontré con una cita fascinante del legendario rockero Alice Cooper. Alice Cooper se hizo cristiano hace algunos años atrás y esto fue lo que él dijo. Él dijo: beber cerveza es fácil, destrozar la habitación de un hotel es fácil, pero ser cristiano es una decisión difícil. Eso es rebelión. Cooper tiene la razón en todos los aspectos. Es mucho más fácil emborracharse y perder el tiempo que seguir a Jesucristo. ¿Quieres ser un verdadero rebelde contra el status quo? Entonces conviértete en un discípulo de Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Cumple su llamado. Haz de Jesús el Señor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo vivir para Cristo en tiempos difíciles? Vivamos sin pedir disculpas por lo que creemos. Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Quiero concluir. Aunque estamos viviendo en días complicados, en días difíciles, la palabra de Dios nos muestra el camino a seguir. Estoy convencido que si queremos que Centro Cristiano Internacional pueda celebrar 100, 200, 300 años de aniversario en el futuro, si el Señor no ha venido, entonces los miembros de su iglesia deben vivir vidas para Cristo correctamente en los tiempos difíciles que vivimos. No hay otra manera. ¿Cómo podemos vivir para Cristo en tiempos difíciles? Vive con un sentido de urgencia. ¿Qué sientes cuando llegas al trabajo y ves a tus compañeros que no conocen a Cristo? ¿Qué sientes cuando estacionas tu automóvil en tu casa y sabes que tus vecinos no son cristianos? ¿Qué sientes cuando el camino de la casa a la iglesia ves a personas con avisos en sus manos que quizás nunca han escuchado de Cristo en sus vidas? Iglesia, tenemos que aprender a vivir con un sentido de urgencia. De otra manera, solo estamos jugando a la iglesia. Podemos venir aquí, saltar, gritar, hacer todo lo que queramos, pero si no vivimos con un sentido de urgencia, estamos perdiendo el tiempo. De la misma manera, debemos vivir vidas transparentes. Sé quién tú eres. Dios te ha creado con una característica individual. Y quien tú eres es quien tú eres. Solo que entrégale eso al Señor y vive para el Señor. Ven a Jesús tal y como eres. Él no te dejará como eres, pero ven a Él tal y como eres. Cuando te encuentres con Él, Él te cambiará, te transformará y te hará una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, para gloria y honra de su nombre. No tienes por qué avergonzarte de tu pasado, porque Cristo está contigo. Aprende a vivir una vida transparente. Y por último, vive sin pedir disculpas por lo que crees. Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo fui pastor de jóvenes por muchos años, a nivel local y a nivel seccional. Y creo que lo que nuestros jóvenes están enfrentando en nuestros días no es nada en comparación a lo que nosotros tuvimos que enfrentar. Y hoy más que nunca necesitamos que nuestros jóvenes se paren firme en la palabra de Dios y no tengan temor de decir lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que aprender a vivir sin pedir disculpas por lo que creemos. El único camino al cielo es Jesús. No hay otro camino, mis hermanos. No hay una cantidad de dinero que usted pueda ofrecer, o de obras que tú puedas hacer, o de cosas que tú puedas alcanzar. La única manera es a través de Jesucristo y Él crucificado. No hay otra manera. No te dé miedo decir eso. No te dé miedo creer eso. No te dé miedo proclamar eso. No te dé temor dejarle saber a la gente
que tú te paras en la verdad de la palabra de Dios, que creemos en el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, que creemos en que hay solo dos géneros, el hombre y la mujer, que creemos que el aborto es pecado. No te dé miedo, no pidas disculpas por lo que la palabra de Dios dice. Haz eso y podremos impactar al mundo sin importar quien esté en la Casa Blanca, o si el mercado de valores sube o baja, o si pasan legislación que va en contra de nuestros valores. Tenemos que aprender a vivir para Cristo en tiempos de dificultad. Pase lo que pase. Esa fue una lección que aprendí cuando fui diagnosticado con cáncer. Pase lo que pase. Recuerdo cuando preguntamos con Jane al oncólogo: doctor, ¿y cuánto me quedaría? Él dijo 2 años. ¿Cómo vives para Cristo con una sentencia de muerte? Bueno, se vive precisamente con un sentido de urgencia, viviendo una vida transparente y sin pedir disculpas por lo que crees. Quiero cerrar este mensaje con las palabras del misionero C.T. Studd. Él dijo: solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Qué verdad tan tremenda. Todo lo que usted pueda acumular en esta vida, la casa, los carros, las cuentas de banco, etcétera, etcétera, todo eso un día pasará. Y solo lo que se hace por Cristo es lo que va a perdurar. Vive hoy para Cristo y te alegrarás de haberlo hecho en 10,000 años, cuando estemos en la eternidad con nuestro Salvador. Pongámonos en pie en este lugar. Yo no sé si el Señor te ha hablado en alguna de estas 3 áreas de tu vida, pero creo que hoy necesitábamos ser recordados, especialmente en un aniversario como este, de que para vivir para Cristo hay ciertas cosas que debemos hacer, especialmente cuando estamos viviendo en lo que considero son los últimos días peligrosos y días muy difíciles. Quizás tú necesitas actuar en una de estas 3 áreas. Quizás el Señor ha hablado a tu vida y te ha mostrado que quizás tú no has vivido tu vida con un sentido de urgencia. No quiero que nadie levante la mano y diga nada, no tienen que hacerlo, pero ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que demostraste el amor de Cristo a alguien que no lo conoce? O quizás Dios está hablando de vivir una vida transparente. Quizás hay áreas en tu vida, como las ha habido en mi vida, donde tenemos que llevarlas y rendirlas a los pies de la cruz y decir: Señor, toma control de mi vida, porque para vivir para ti tengo que vivir una vida transparente. Yo no vivo para el mundo, yo vivo para ti. Así que si ese eres tú, dile: Señor, trabaja en mí, moldéame, obra en mi vida, lima las asperezas. Quiero vivir para ti. O probablemente, debido a las presiones de este mundo en que vivimos, tú ves las noticias, tú ves los medios, tú escuchas lo que está pasando y tú dices: oiga, de verdad, ¿y qué hay de malo con que 2 hombres se amen? ¿Qué hay de malo con que 2 mujeres se amen? Y has comenzado a comprometer aquello que el Señor ha dicho que es definitivo. Quizás el Señor hoy te está llamando de regreso a contemplar las verdades bíblicas que son eternas y a decir: Señor, perdóname, necesito regresar al inicio, necesito regresar a los fundamentos, necesito regresar a tu palabra.
O probablemente tú te has sentido avergonzado del evangelio de Jesucristo. Probablemente en tu lugar de trabajo, en el equipo de fútbol, donde sea que te encuentres, ni siquiera la gente sabe que eres cristiano. Te avergüenzas de ser un seguidor de Cristo. El día de hoy haz un compromiso firme con Él y di: Señor, hoy yo hago una declaración de vivir una vida para ti, sin pedir disculpas por lo que creo. Así de que no importa en qué área el Señor te haya hablado. Si el Señor te ha hablado, ahí donde estás, eleve tus manos hacia el cielo. Quiero orar por nosotros el día de hoy y pedirle al Señor que ministre nuestras vidas en esta hora. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias, porque sé que tu palabra es viva y es eficaz, porque sé que tu palabra lleva el fruto que tú deseas que ella lleve. Y yo sé que tú has hablado a algunos de nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas. Algunos de nosotros nos estás llamando a tener un compromiso más sólido en ti. Algunos de nosotros, Señor, tú estás llamando, Señor, a que nosotros vivamos vidas totalmente vendidas a ti. Señor, enséñame a vivir una vida transparente. Enséñame a vivir una vida que no tiene de qué avergonzarse, sino una vida que sea vivida enteramente para ti. Enséñame, Señor, a poder vivir una vida que no se avergüenza del evangelio de Jesucristo, sino una vida que se para firme por el evangelio y firme por ti. Así de que ahora te pido que tú ministres a tu pueblo, Señor, y que todo aquel que necesita ser ministrado, tú lo visites en esta hora, ahí donde sea que él o ella se encuentre, Señor. Visítalo con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y trae a ellos la seguridad de saber de que tú estás obrando, de que tú estás hablando y de que tú quieres hacer algo nuevo y diferente en sus vidas. Como ministro del evangelio de Jesucristo, yo bendigo esta congregación, yo bendigo a estos hermanos, Señor, y declaro tu bendición sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. A su nombre. Vivir con un sentido de urgencia. Vivir con un sentido de una vida transparente. Y vivir sin pedir disculpas por lo que crees. Creo que el mensaje ha sido claro, contundente, y debemos de transmitirlo en nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. Seguimos celebrando 35 años. Gracias, Pastor Yasua, por la palabra.